Conozca la Biblia a través de sus personajes. Bendiciones, bienvenidos a una edición más de este programa. Hoy vamos a estar hablando de un hombre que me llama la atención muchísimo y que es un gran hombre de Dios que hizo la diferencia en sus tiempos, cumplió con el propósito. Dios lo llamó siendo un perseguidor de la iglesia, le cambió el rumbo completamente y lo convirtió en un instrumento para predicar la palabra de Dios. Y hay un versículo en la Biblia que es muy conocido y que a nosotros nos encanta usar muchísimo. Y es en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 17, que dice la palabra de Dios. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire, la actitud de un apóstol, la actitud de un hombre de Dios que lo único que hizo y quiso hacer en ese tiempo fue vivir para los demás, inspirar a las personas para que vivieran apasionadamente por Jesús. Y hasta el día de hoy seguimos hablando de este gran hombre de Dios. Pero ¿quién era él? ¿Quién era Pablo? El nombre Pablo significa pequeño. Fue un fariseo en el estudio, creció a los pies de Gamaliel estudiando la palabra de Dios. La Biblia nos lo describe como un perseguidor de la iglesia. En el libro de Hechos capítulo 8 versículo 3 dice la palabra de Dios: pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Recordemos también que cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, estaba siendo apedreado, Pablo estaba allí presente. Qué tremendo, ¿verdad? Pablo fue un apóstol a los gentiles. O sea, en otras palabras, los gentiles son todas aquellas personas o individuos no judíos. Esos son los gentiles, o sea, nosotros. Podríamos llamar que fue el apóstol número 13, que fue llamado en el libro de Hechos capítulo 9, nos habla del llamamiento del apóstol Pablo. Él fue llamado divinamente, Dios se le apareció, porque esto es uno de los requisitos para ser apóstol, tener una revelación de Dios completamente, o caminar con Jesús como lo hicieron los 12 apóstoles inicialmente, que caminaron con Jesús y lo vieron. Definitivamente él tuvo un llamamiento especial, donde Dios después de eso le cambió la dirección. Y en ese pasaje dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Porque si tú persigues a la iglesia, estás persiguiendo a Jesús. Si tú le haces algo a alguien que le sirve al Señor y que está haciendo algo para beneficio del Señor, tú estás haciendo algo en contra de Jesús, en contra del Señor. Y entonces el Señor le estaba diciendo al apóstol Pablo literalmente: ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás haciendo esto en contra de mi iglesia? Ahora te voy a enseñar y te voy a cambiar la dirección para que te conviertas en un instrumento, pero te voy a enseñar cuánto tienes que padecer por causa de mi nombre. Nosotros vemos al apóstol Pablo, que este hombre padeció después de tenerlo todo, de ser un hombre muy docto, muy estudiado, un hombre que tenía una buena posición económica, llegó a convertirse en un hombre que lo único que quería era apasionar a otros por Jesús. Fue misionero, evangelista, pastor, maestro, un predicador elocuente, plantador de iglesias, estratega y visionario. Y yo diría esto, y creo que después de Jesús, creo que Pablo fue el líder más influyente de la historia. No ha habido otro como él. Sin embargo, yo estoy seguro que él amó apasionadamente a Jesús. Pablo nació en la ciudad de Tarso de Cilicia, en la actual Turquía, en una familia judía. Siendo ciudadano romano de nacimiento, se cree que su padre fue un fariseo perteneciente a la tribu de Benjamín. Toda Asia y Europa fueron llenas del evangelio a través de este ministerio
y liderazgo de este hombre. MacArthur dice algo: fue el único en la historia de la redención responsable de la difusión inicial del mensaje del Evangelio por todo el mundo gentil. Si algo le debemos a este hombre es que llevó el Evangelio a los lugares donde nadie lo esperaba. Llegó a los lugares más remotos, llegó hasta el día de hoy. Estamos hablando de él porque gracias a él hemos recibido el Evangelio. Qué tremendo hombre de Dios. La Biblia nos habla de todo lo que él hizo. Pero, ¿cuáles fueron los logros del apóstol Pablo? Porque quiero dejarte prácticamente todo lo que este hombre alcanzó resumido. Los grandes logros fueron que él escribió 13 epístolas. Él escribió 13 epístolas, y las cuales son las que nosotros encontramos. 4 son personales, a Filemón, a Tito. La primera y segunda de Timoteo son epístolas o cartas personales que Pablo le escribió a ellos. Le habló de una forma muy personal, y me encanta una de las formas que Pablo utilizaba. Le hablaba como de padre a hijo. Les encargaba encarecidamente, como lo hizo con Timoteo, como lo hizo con Tito. Me gusta cómo él le hablaba de esa forma. A Filemón, cómo le habló también a cada uno de estos hombres, cómo recomendaba, cómo les enseñaba. Él quería que ellos se levantaran con esa misma pasión, con ese mismo deseo de seguir predicando a Jesús, porque lo más importante de todo lo que nosotros hacemos es que otros puedan conocer lo que nosotros ya conocimos, lo que nos trae ese gozo, lo que nos da alegría todos los días. Entonces el apóstol Pablo estaba influenciando. Y la Biblia nos habla prácticamente que de esas 3 epístolas, 4 eran personales, iban directos a una persona, mientras el resto son colectivas, iban a congregaciones, iban a la gente, iban a todas las personas prácticamente. La primera y segunda de los tesalonicenses, el apóstol Pablo a los Gálatas. Primera y segunda de Corintios, a los romanos, a los filipenses, a los colosenses y a los efesios. Esto es, en otras palabras, no dirigidas a una persona en particular, sino a una comunidad eclesiástica de una manera colectiva. Eso es lo que nosotros podemos ver, que el apóstol Pablo escribió estas cartas, muchas de ellas en un estado donde podríamos decir que Pablo ya no podía hacer nada, pero él siguió utilizando cada circunstancia para seguir aportando. O sea que no hay excusa ni pretexto cuando queremos hacer algo para Dios. No hay límites, no hay nada que te pueda detener. ¿Qué aprendemos de este hombre? De este hombre podemos aprender que era un hombre determinado a cumplir con el propósito de Dios. O sea, en otras palabras, que nada lo detenía, que nada lo estancaba. En la Biblia nosotros encontramos un pasaje que me llama la atención muchísimo, y ahí donde lo leímos al inicio, pero la siguiente parte me llama la atención porque esto nos deja ver partes de la personalidad del apóstol Pablo. En Romanos 8:37 dice la Biblia: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire qué tremenda palabra. Él estaba determinado a servirle al Señor. Él estaba determinado a buscar su rostro y cumplir con su propósito. ¿Qué aprendemos de él? Definitivamente a ser hombres determinados. Que cuando recibimos el llamado, tenemos que seguir hacia adelante sabiendo que Dios está con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Que Dios, a pesar de lo que venga a tu vida, te va a ayudar. Todo eso que viene a tu vida,
será de gran ayuda para poder edificar y fortalecer la vida de otros. El apóstol Pablo, en cada momento, en cada circunstancia y en cada oportunidad que él tenía, le testificaba a otros de Cristo. Le testificó a otros de Cristo estando esposado. Le testificó a otros de Cristo estando en la cárcel. Después de que fue apedreado, se levantaba. O sea, tenía una actitud determinada. Y esto es lo que yo quiero dejarte y la mayor enseñanza de este hombre, que seas determinado después de que Dios te ha hecho el llamado. Dios ya te llamó, Dios ya te escogió, Dios ya te preparó, ahora te toca a ti mantenerte como el apóstol Pablo, repitiendo esta palabra antes en todas estas cosas, o sea, lo que venga a tu vida, tribulación, angustia, peste, mortandad o dificultades, somos más que vencedores. Recuerda, Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. Ahora nos toca a nosotros creer en esa redención y creer que ya Dios venció y por lo tanto tenemos un lugar asegurado con Él. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y nos vemos el día de mañana en la próxima edición de este programa. Bendiciones.